se está destinando. Hoy se encuentran en el estudio de Continentes Thelma Luzani. Ella es periodista en temas internacionales, conduce Voces del Mundo por AM 750 aquí en la ciudad de Buenos Aires, autora de Territorios Vigilados, cómo operan las bases norteamericanas en Sudamérica y Venezuela y la Revolución, postales de la era bolivariana. Thelma, gracias por estar en Continentes. No, muchas gracias a vos por invitarme. También se encuentra con nosotros Elsa Brusone. Ella es historiadora, especialista en geopolítica, estrategia y defensa, secretaria del CEMIDA, que es el Centro de Militares para la Democracia Argentina. Escribió libros como Las Guerras del Agua, América del Sur en las miradas de las grandes potencias, Minería Argentina, La Encrucijada, y Manuela Sáenz, Amor y Pasión. Bienvenida también, Elsa. Gracias. Thelma, me gustaría empezar preguntándote, ¿crees que existe en este inicio del siglo XXI una guerra por el agua? Sí, ahí todavía podemos decir una guerra encubierta, no una guerra declarada, obviamente, pero es uno de los temas, uno de los elementos, digamos, que más interesan a nivel geopolítico. De hecho, hay varios documentos de Naciones Unidas donde se problematiza el tema del agua, y concretamente cuando yo hice el libro sobre las bases militares, era muy significativo ver que ahí, por lo menos en lo que respecta a nuestro continente, ahí donde hay una base militar, ya sea encubierta o no encubierta, hay algún tipo de recurso natural. En muchísimos casos ese recurso natural es el agua. Elsa, vos escribiste un libro directamente, prácticamente con el mismo título que estamos haciendo este programa. ¿Cuáles son las guerras por el agua? Bueno, las guerras por el agua no son nuevas. En el año 1997, Ismail Serajeldin, ex vicepresidente del Banco Mundial, manifestó que así como el siglo XX había sido el siglo de las guerras por el petróleo, el siglo XXI se iba a transformar en el siglo de las guerras por el agua, y que los países que tuvieran este recurso, decía él, podían ser víctimas de saqueos forzosas. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que en realidad las guerras por el agua han existido siempre, desde el comienzo de la civilización humana. Las primeras guerras fueron por el agua dulce y por la tierra fértil para producir alimentos. Después los minerales, y en el siglo XX se agregaron los hidrocarburos. Thelma, vos sos una especialista en el tema de las bases, y se está empezando a hablar en Argentina de la posibilidad de la instalación de bases estadounidenses en la zona de la Triple Frontera, donde está el acuífero Guaraní, y también en la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, último paso antes del continente antártico. Si estamos viviendo una guerra, ¿estamos en la etapa de la invasión? Mira, lo primero que hay que aclarar es que hay distintos tipos de bases. De hecho, cuando termina, cada vez que hay una situación coyuntural importante, Estados Unidos cambia su estrategia y aplica nuevas doctrinas. Yo me remontaría incluso hasta después del fin con la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, hay una transformación importante donde empiezan a ver que las bases militares tradicionales, las que salen en las películas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a ser muy onerosas y empiezan a ser un problema porque los locales empiezan a querer cerrarlas. Entonces transforman estas bases en algo que ellos lo llaman sitios localizados de avanzada. No importa, tiene una sigla en inglés que es FOL. Y estas bases tienen una peculiaridad, que son pequeñas, que las personas que hay dentro de estas bases no son tantas, además son rotativos, por lo tanto en las planillas no figura la verdadera cantidad de soldados o de personal que se encuentra. Están en red, el centro operativo está en Estados Unidos, y tienen una doble función, es decir, el país que las aloja puede tener, por ejemplo, además de ser una base militar, tiene, por ejemplo, la función de, por ejemplo, entrenamiento de los cascos azules. Entonces, estas bases, por eso traigo a colación, porque pueden ser que aparezca como una base científica o que aparezca o una base con misiones humanitarias. Es decir, puede ser que el nombre no remita a una base militar. Pero de hecho, y esto ya se conoce totalmente, que este tipo de bases lo son. Las características que tiene estas bases es que además que
en más o menos una semana pueden convertirse en bases militares con todas las de la ley. Uno de los casos que no hace mucho sucedió, es el caso de Libia. El bombardeo en Libia empezó el 19 de marzo del 2011 y en febrero del mismo año, o sea, un mes antes, no había ninguna señal ni ninguna presto militar que pudieras imaginar que la OTAN, nada menos Estados Unidos, iba a bombardear ese país. Te quiero decir con esto, la rapidez con la que se puede armar una guerra, como fue el caso de Libia, en menos de un mes. Es decir, no necesitan gran aparatos, por supuesto sí radares y tecnología, pero digo a nivel de aviones, a nivel de eso, no lo necesitan por el momento, porque lo pueden armar en prácticamente un par de semanas. ¿Cómo se da el caso de que una empresa de alguna manera representa los intereses del Estado sionista y a partir de Mekorot toman el agua de los palestinos cuando se entiende el agua como un derecho humano? Exactamente, siempre se entendió como un derecho humano, fíjate vos, hasta fines de la década de 1980. Como estaba sobreentendida como un derecho humano y que además de eso era un bien social inalienable, que era patrimonio de los pueblos que lo poseían y que tenía que ser objeto de políticas de servicio público, es decir, prestado por un Estado nacional, provincial, municipal, una cooperativa de usuarios, no había ninguna carta, no había ninguna resolución de Naciones Unidas. Y el tema es que a principios ya de la década de 1990, de la mano del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las corporaciones transnacionales dedicadas al comercio del agua, como son Vivendi, Suez Sondeo, la misma Nestlé, Danone y otras, se implanta que el agua no es un derecho humano, es una mercancía, un objeto, una cosa, una mercadería sujeta a las leyes de oferta y demanda del mercado, por lo cual, si tengo dinero, accedo a tener agua potable. Y si no tengo dinero, me muero de sed o tomo agua contaminada y que sea quien sea, me ayude a sobrevivir. Y en